El caso de la esclavitud en la cueva. El horror del secuestrador de China. China, un país de paisajes impresionantes, ciudades vibrantes y una historia milenaria. Pero en las sombras de su desarrollo se esconde uno de los casos de secuestro más escalofriantes de la historia moderna. Un caso donde las víctimas no eran solo secuestradas, eran convertidas en esclavas humanas, encerradas en la oscuridad, bajo tierra, durante años. Esta es la historia de Li Hao, el secuestrador que convirtió una cueva en su prisión personal. Un hombre común con un secreto inimaginable. Li Hao era un hombre cualquiera, casado, con un hijo pequeño, tenía un empleo respetable en la oficina de inspección técnica del gobierno en Luoyang, provincia de Henan. Era discreto, reservado, sin antecedentes criminales. Nadie imaginaba la oscuridad que escondía, porque cuando terminaba su trabajo, no volvía a casa como un hombre normal. No cenaba con su esposa. No jugaba con su hijo. Li Hao tenía otra vida, una vida secreta, una vida que giraba en torno a una cueva oculta en las afueras de la ciudad. El plan macabro. A lo largo de 2 años, Li Hao ejecutó un plan enfermizo. Visitaba bares de karaoke y clubes nocturnos. Se hacía pasar por un cliente, a veces por un hombre amable, otras por un cliente agresivo que exigía obediencia. Una a una, convenció a varias jóvenes de acompañarlo fuera de la ciudad. Algunas lo hicieron por dinero, otras simplemente porque no vieron el peligro a tiempo. Cuando se daban cuenta, era demasiado tarde. El infierno bajo tierra, la cueva que Li Hao había excavado, no era un simple agujero en la tierra. Era una prisión, un laberinto subterráneo con túneles estrechos, celdas pequeñas, sin luz, sin ventanas. Una única puerta de metal separaba a sus prisioneras de la libertad. 5 mujeres fueron llevadas allí, una por una. 5 mujeres que desaparecieron del mundo sin dejar rastro. Para la sociedad, simplemente dejaron de existir. Pero para Li Hao, se convirtieron en sus esclavas personales. Los días en la oscuridad durante meses, las mujeres vivieron en condiciones inhumanas. El aire era espeso, húmedo, lleno de tierra y moho. No había agua potable. No podían ver la luz del sol. Li Hao decidía cuándo comían, cuándo dormían, cuándo sufrían. Las usaba para satisfacer sus deseos más retorcidos. Las torturaba si desobedecían. Las obligaba a pelear entre sí. Les decía que, si intentaban escapar, morirían. El horror, aún mayor. Pero el plan de Li Hao no se detuvo en el secuestro y la tortura. Comenzó a adoctrinar a sus prisioneras. Las manipuló psicológicamente. Les hizo creer que no había escapatoria, que nadie las buscaría, que la única manera de sobrevivir era hacer lo que él ordenaba. Y lo peor, logró convencer a algunas de ellas de secuestrar a más mujeres para él. Las convirtió en sus cómplices. Un descubrimiento accidental. Li Hao creyó que nunca lo atraparían, que podía seguir con su doble vida para siempre. Pero en septiembre de 2011, cometió un error. Una de sus prisioneras logró salir de la cueva, aunque solo por unos minutos. Un vecino la vio. Notó su estado lamentable, pálida, delgada, con signos de abuso. La joven no tuvo tiempo de hablar antes de que Li Hao la atrapara y la arrastrara de nuevo a su prisión. Pero el vecino sospechó y llamó a la policía. El descenso a la cueva del horror. La policía llegó a la casa de Li Hao. Al principio, no encontraron nada extraño. Hasta que inspeccionaron el terreno. Descubrieron una trampilla oculta. Y debajo, el infierno. Cuando los agentes descendieron, no podían creer lo que veían. 5 mujeres, encadenadas, ojos hundidos, rostros pálidos, cuerpos esqueléticos, un olor insoportable. Años de sufrimiento en una cueva bajo tierra. La captura del monstruo. Li Hao intentó mentir. Dijo que las mujeres estaban allí voluntariamente. Dijo que las mujeres estaban allí voluntariamente, que eran sus novias, pero las pruebas eran irrefutables.
La policía encontró registros detallados de los secuestros en su computadora. Fotos, videos, la evidencia de su crueldad. Fue arrestado de inmediato. Las mujeres fueron liberadas. Pero la pesadilla no había terminado. Un descubrimiento aterrador durante la investigación. La policía encontró algo aún más oscuro. De las 5 mujeres secuestradas, solo quedaban 4. ¿Dónde estaba la quinta? Lee Hao confesó. La había matado. Y lo peor, había convencido a las otras prisioneras de enterrarla. Las manipuló hasta el punto en que participaron en el crimen, porque, para ellas, después de años en la oscuridad, la muerte era solo una parte más de su nueva realidad. El juicio y la sentencia. El caso conmocionó a toda China. Los detalles eran demasiado horribles, demasiado inhumanos. El juicio fue rápido. Lee Hao fue condenado a pena de muerte. Su ejecución se llevó a cabo en 2014. El horror de la cueva terminó, pero las cicatrices en sus víctimas nunca desaparecerán. Las sobrevivientes. ¿Cómo se recupera de algo así? Las mujeres liberadas pasaron años en tratamiento psicológico. Algunas volvieron con sus familias. Otras no pudieron adaptarse a la vida normal. El tiempo en la cueva las había cambiado para siempre. Algunas desaparecieron de la vista pública. Intentaron reconstruir sus vidas. Pero la oscuridad de Seymour Avenue nunca las dejó del todo. Conclusión. Un horror que no debe repetirse. El caso de Lee Hao es uno de los más impactantes en la historia de China. Demuestra hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Cómo una persona puede destruir vidas con solo una trampa. Cómo la manipulación puede convertir a víctimas en cómplices. Y cómo el mal, a veces, vive en la puerta de al lado. ¿Podría ocurrir de nuevo? ¿Podría alguien repetir un crimen así sin ser descubierto? ¿Qué pasa con las personas desaparecidas que nunca son encontradas? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias de crímenes reales.